Buenas noches a todos y a todas. Les agradecemos su asistencia virtual. Ya vamos a dar por inicio el primer encuentro de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica de la Asociación Costarricense en Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Mi nombre es Carolina Vares, yo soy la presidenta de la asociación. A la par mía se encuentra Alejandro Guevara, quien también es una persona miembro de la asociación. Este primer encuentro del 2020 está auspiciado también por el Centro de Estudios Jurídicos y Razonamiento Probatorio de Costa Rica. El día de hoy tenemos el gusto de tener al profesor uruguayo Santiago Martínez Morales, que también es abogado y docente en Filosofía y Teoría del Derecho en la Universidad de la República del Uruguay, quien también es parte de la Sociedad de Análisis Jurídico Uruguay. Él nos presentará su ponencia, que se intitula Los aportes de las neurociencias para la prueba de estados mentales en el proceso judicial, algunas consideraciones filosóficas fundamentales. Voy a decir un poco primero la dinámica de la actividad y posteriormente le voy a dar el paso al profesor Santiago. ¿Me estoy escuchando bien? Ok, perfecto, gracias. Eso es primero importante. Les pedimos a todos que por favor apaguen el micrófono. La cámara más bien incentivamos a que la tengan, así pues generamos un poquito más de interacción, pero los micrófonos sí para evitar el sonido ambiente y distraernos. Pues, Santiago va a tener 40 minutos para exponer. Posteriormente a eso vamos a dar el espacio para debate y discusión. Sí va a tener que ser un poco bastante ordenado y lo que vamos a pedir es que alcen la manita, que en Zoom hay en el chat. Si ustedes habilitan el chat, ahí para alzar la manita y ahí vamos a ir ordenando las preguntas. Como siempre, parte de unos principios que nos inspiran y de ideas que nos inspiran a nosotros es generar un crecimiento intelectual en comunidad y generar mediante el diálogo de discusión, que es lo que queremos tener después de la exposición de Santiago. Como les decía, tenés 40 minutos para tu exposición y después el espacio de intercambio. Muy bien, bueno, buenas noches a todos. En Uruguay son las 9 de la noche, así que buenas noches. La mayoría son amigos míos o del máster o de Argentina, de Buenos Aires, del seminario de Willigin, así que me siento como si estuviéramos en un grupo, digamos, privado. Yo no soy un gran orador, pero voy a intentar exponerles muy brevemente los puntos más importantes del tema que voy a tratar, que es el tema que trabajé para mi tesis, mi trabajo final del máster, en el máster en razonamiento probatorio que culminé este año en Girona. El tema que yo elegí fue prueba de los estados mentales, y si bien inicialmente iba a hablar de prueba de los estados mentales en general, terminé reduciéndolo a los aportes que puede hacer la neurociencia para la prueba de los estados mentales, que les adelanto modo conclusión, no son muchos hoy en día. O sea, sí, o sea, puede servir desde el punto de vista probatorio para aportar insumos a la hora de razonar en materia de prueba de estados mentales, pero en principio no cumplen esa función que nosotros nos imaginamos que puede cumplir, o que buscamos que cumpla a futuro. ¿Bien? El punto más, creo, importante de mi tesis, o lo que yo intenté resaltar con mi trabajo final, fue la importancia de consensuar, o por lo menos de tener como punto de partida para razonar en esto, una previa concepción filosófica sobre qué son los estados mentales. Porque hay muchos trabajos académicos que hablan sobre la prueba, que hablan sobre la ciencia, los avances científicos, utilizan la palabra ciencia a veces sin un criterio determinado de qué entendemos por ciencia, pero hay muchos trabajos que hablan de todo esto, pero no lo vinculan. Primero, a un presupuesto epistémico que yo tomo, que es una concepción racionalista del razonamiento probatorio, y segundo, una concepción general, digamos, en filosofía, sobre qué se entiende por estado mental. Mi tesis presupone una concepción racionalista, o sea que sobre eso no voy a volver ni voy a ahondar más. Hace pocos días que Carmen Vázquez y Jordi hicieron un live de Facebook comentando un artículo de Daniela Catino, donde ella explora con bastante profundidad las principales posturas sobre el razonamiento probatorio y sobre una concepción racionalista. Fundamentalmente hay un compromiso con dos postulados, que es el primero, que entiende que la averiguación de la verdad es un objetivo del proceso, que es importante y que tiene su lugar en el ámbito del proceso y de la prueba, y lo cual a su vez hace poner énfasis en la idea de que
no basta con que uno relate el problema o haga alusión a los hechos, sino que es necesario que uno aporte elementos de corroboración externa de esos hechos. Esta idea de la corroboración externa está muy bien trabajada en un artículo que se publicó en la revista Quaestio Facti sobre los casos de violencia de género, donde se analiza esto de la corroboración externa, si basta con el relato o es necesario de elementos externos. Y el segundo postulado es la idea de que la justificación en el ámbito jurídico es una especie de la justificación epistémica general, ¿tá? Con todo lo general y todo lo abarcativo que pueda resultar esta idea. Pero un poco presupongo eso. Para no entrar en esa discusión, lo aclaro ahora. El tema estricto de neurociencia y prueba de los estados mentales. Lo primero, si vamos a evaluar si hay técnicas neurocientíficas que prueben estados mentales, parece evidente que primero tenemos que tener una concepción sobre qué son los estados mentales. Y este es el punto clave, el punto donde gira, digamos, toda la discusión que yo quería plantear, que aunque va a ser muy breve. Primero, reconocer que en el ámbito de las filosofías se han desarrollado desde hace muchísimo tiempo dos posturas o dos corrientes generales de pensamiento, posturas monistas y posturas dualistas. Para las posturas dualistas, la explicación de cómo se conecta esto que es la mente y los estados mentales con el cuerpo, para las posturas dualistas, las posturas dualistas parten de la idea de que hay dos sustancias distintas que interactúan o que se conectan una con la otra y que de alguna manera permiten un pasaje hacen que las cuestiones que suceden en la mente tengan cierta influencia sobre el comportamiento de las personas, ¿tá? Y tienen cierto vínculo con la cuestión física, biológica, que está compuesta de otra sustancia. Y después están las posturas esto es un corte grosero, grueso, que puede tener una cantidad de críticas, pero que yo no voy a andar en las posturas dualistas. Simplemente me interesa plantear que con Descartes y muchos otros autores se sostiene la idea de que hay dos sustancias, una es de la que se compone la mente, otra es de la que se compone el cuerpo, y de alguna manera la sustancia, y estas dos sustancias interactúan o tienen alguna conexión. El problema que tienen las posturas dualistas es que no logran explicar cuál es esa sustancia de la cual se compone la mente y cómo interactúa con la sustancia de la que se compone el cuerpo, con la materia. ¿Bien? Después están las posturas monistas, que son las que sostienen que hay una sola cosa de la cual deriva el resto, básicamente, así, cortando en grueso también. Hay un monismo idealista, un monismo materialista. Las posturas más relevantes para dar una explicación de qué se entiende por estado mental hoy son las posturas materialistas, las que parten de la idea de que lo que hay es el cuerpo, y del cuerpo emergen o se pueden extraer ciertas conclusiones sobre qué serían los estados mentales. ¿Bien? Entonces, las dos, digamos, posturas filosóficas que intentan explicar qué son los estados mentales son así a grosso modo, por lo menos las que tienen mayor recepción por parte de la comunidad científica. El monismo materialista emergentista, uno de los autores que sostiene esto es Bunge, por ejemplo, o Searle también sostiene lo mismo, y el funcionalismo. ¿Tá? El monismo materialista emergentista sostiene que los estados mentales son propiedades emergentes. ¿Qué quieren decir con esto? El cerebro se compone de una cantidad de células, el sistema nervioso central particularmente se compone de una cantidad de células que interactúan. Estas células tienen propiedades que son específicas de las células. Ahora, cuando se juntan todas y forman ese órgano complejo, emergen de esa interacción conjunta ciertas propiedades que es lo que nosotros definimos como estado mental. ¿Bien? El dolor no está compuesto de una sustancia específica, sino que es una propiedad emergente del estado del sistema nervioso central en un determinado momento. La interacción de esas neuronas y de las células que componen hace que uno pueda identificar la emergencia de un determinado estado mental. Una cuestión que capaz que yo estoy dando por presupuesta, pero que me parece interesante remarcar, es que, grosso modo, digamos, los filósofos en esto aceptan la idea de que existen dos tipos de estados mentales. Estados mentales fenomenales, mentales intencionales. Los estados mentales intencionales son aquellos que tienen que guardan cierto significado porque se relacionan con el mundo externo, digamos, y con una intención, con el objetivo de producir un cambio de comportamiento, de realizar una determinada conducta. Los estados fenomenológicos se relacionan con la manera en que percibimos o sentimos ciertas cosas. Por ejemplo, el dolor, por ejemplo, la manera en que escuchamos un concierto de Bach, es un ejemplo que utilizamos en la GIER, por eso hablo de Bach, si no capaz que no hablaría de Bach, pero guarda relación a los fenomenológicos con la manera en que nos sentimos o que percibimos ciertas cosas de la realidad. ¿Tá?
Por eso, o sea, me interesa hacer esta distinción porque muchas veces cuando hablamos en el ámbito del derecho de los estados mentales, pensamos solamente en las intenciones, pero hay, por lo menos los penalistas, que es con los que más veo que discuten esta cuestión, siempre pretenden hablar de la intención, pero hay, por como viene desarrollándose el derecho, digamos, hoy, por ejemplo, en los delitos de odio hay otros estados mentales que de repente tendríamos que probar, y quizá los componentes que tenemos para pensar, o las alternativas que han previsto los juristas para razonar sobre los estados intencionales, estados mentales intencionales, no se pueden trasladar sin más a los estados fenomenológicos. Requieren de una perdón, yo no me quiero ir, digamos, muy lejos, pero lo que quiero explicar con esto es, para la prueba de la intención, por ejemplo, González Lagier y otros autores tienen una propuesta muy interesante que vinculan intencionalidad con racionalidad. Extraen conclusiones a partir de indicios y de la valoración de si esa conducta fue racional o no, y por lo tanto si pudo ser intencional o no. Pero en el ámbito cuando uno analiza, por ejemplo, los crímenes de odio y toma en cuenta qué percepción tiene la persona de la otra, y si existe el odio o no existe el odio, si hay un tipo de estado mental distinto que la mera intención, en realidad en esos casos estamos obligados a trazar un puente entre los estados intencionales y los estados fenomenológicos, porque obviamente no, en el cerebro no suceden de manera pura y aislada, se vinculan. El hecho de que yo sienta odio por una persona me puede llevar a tener la intención de realizar una determinada conducta, por ejemplo, no sé, pegarle, golpearle, pero hay que elaborar, o sea, necesitamos contar con de alguna manera una explicación que nos permita pasar o explicar la interacción entre los estados fenomenológicos y los estados intencionales, que hoy por hoy no la tenemos, o que pretende proveernos de esa explicación la psicología o la psiquiatría, pero la realidad es que no la tenemos. Entonces, por eso me parece interesante o pertinente hacer un análisis sobre la neurociencia, sobre la prueba de los estados mentales, como algo que va más allá de la prueba de la intención, que es o sea, que se podría clasificar como un tipo de estado mental. ¿No? Entonces, en esto que estaba hablando, yo les decía que existen dos tesis o dos posturas filosóficas, digamos, muy extendidas sobre para explicar qué son los estados mentales. Una es el monismo materialista emergentista y la otra es el funcionalismo. El monismo materialista, o sea, la idea de que existe una sola sustancia y de que esa sustancia es la física, la corporal, y de que esa sustancia corporal emerge en otras propiedades, es la que explica los estados mentales como propiedades emergentes. Este concepto de emergencia tiene muchos problemas, entre otras cosas porque algunos autores han criticado la idea de que si los monistas están intentando escapar de una idea dualista, o sea, de la idea de que existen dos sustancias, entonces, ¿cómo se explica qué es esta sustancia que emerge? O sea, ¿qué naturaleza tiene esta sustancia que emerge? Bien, hay distintas corrientes dentro de los emergentistas, pero lo que me interesa marcar ahora es que, en principio, la idea de emergencia se aparta del dualismo porque se presenta como una propiedad que surge o que deriva de o sea, más allá de cuál sea la naturaleza de eso, que no es una preocupación para todas las corrientes emergentistas, lo importante es la derivación o el surgimiento como una propiedad, digamos, sistémica del funcionamiento del sistema nervioso central, no la entidad que tenga esa sustancia, que quizás es algo en lo que hace mucho hincapié el dualismo de sustancias. Bien. Y después tenemos las posturas funcionalistas, que las posturas funcionalistas lo que intentan explicar es dar cuenta de los estados mentales entendiéndolos como a partir de la función que cumplen. El funcionalismo tuvo un gran avance, o sea, hablar de funcionalismo es como un poco reducir la discusión porque hay muchas corrientes dentro del funcionalismo y muchos autores que han dado propuestas funcionalistas, pero grosso modo, digamos, la idea que mejor se adapta al concepto que tenemos hoy del funcionalismo, que por otra parte además es la tesis más difundida por lo compatible que es con los desarrollos de la inteligencia artificial y los avances de la ciencia, es la de Hilary Putnam. Hilary Putnam plantea, o sea, este autor plantea que uno podría definir a los estados mentales de la misma manera en que el sistema de Turing, de la máquina de Turing, define a los estados de la máquina. ¿Cómo presenta esto? O sea, el sistema de Turing fue el sistema que se utilizó para el desarrollo de la computación. La idea del sistema de Turing o de la máquina de Turing es concebir una máquina que se encuentra en un determinado estado y que cuando uno le da la orden A1, la máquina, o sea, la máquina produce un cambio en la composición de esos estados por el input que uno le está dando, o sea, el cambio de componentes de la máquina realiza un cambio
de su estado interno y desarrolla una conducta determinada. ¿Bien? No sé si algo nos explica de lo que estoy hablando, voy muy rápido, avísenme, no tengo ningún problema con que me interrumpan, al contrario, lo prefiero. Pero la idea básica es esta, es decir, hay una máquina que tiene determinados estados, uno le puede introducir inputs y producto de la modificación de esos estados que tiene la máquina y de la interacción con otros estados de la máquina, se va a producir un determinado output, es decir, un cambio de comportamiento. Esto trasladado a la idea del funcionamiento humano, se ejemplifica de esta manera. El ser humano está en un determinado estado, o en un determinado conjunto de estados cerebrales y mentales. Cuando percibimos con los sentidos un cambio en la realidad externa, eso actúa a los efectos de nuestro cerebro como inputs, genera cambios a partir de la percepción que tenemos en nuestro entorno, y esos cambios en interacción con otros estados mentales que tenemos y con otros estados cerebrales genera un output, es decir, un cambio de conducta. La manera en que yo percibo ciertas cosas genera en mí otras cosas que hace que yo cambie mi conducta o que devuelva, digamos, un comportamiento a eso que estoy percibiendo. ¿Bien? Los estados de la máquina, entendido como la manera en que interactúan esos inputs, la interacción y la generación de outputs, es lo que desde el funcionalismo, o por lo menos Hilary Putnam en su versión, digamos, funcionalista, presenta como sería un símil con lo que sería el software de la máquina. O sea, lo que una computadora tiene por software sería el estado o la tabla de estados mentales que tiene el humano. ¿Bien? ¿Cómo se relacionan eso? Es también una explicación que tiene que dar el funcionalismo que todavía no está, pero en principio lo define por la función que cumplen. ¿Bien? Lo que dice, por ejemplo, un autor Moya que ha estudiado mucho esto, que es catedrático de filosofía de Valencia, plantea esto y dice, de alguna manera los estados mentales son definidos por la función que cumplen, de la misma manera que uno, por ejemplo, puede definir la función que cumplen tres tipos de relojes distintos, un reloj de arena, un reloj solar y un reloj analógico. Si uno los va a definir por la composición físico-química, los tres relojes son cosas distintas. Ahora, si uno los define por la función que cumplen, no puede englobarlos bajo una categoría. ¿Bien? Y bueno, lo mismo se pretende hacer con los estados mentales, y la función que cumplen en el sujeto en un momento determinado, analizando los inputs que recibió, los otros estados mentales con los que convive que en principio queremos definir, y el output, el cambio conductual. La ventaja que tiene el funcionalismo, o por lo menos que destacan varios autores sobre el funcionalismo, es que permite de alguna manera sortear la cuestión ontológica. Al funcionalismo no le interesa tanto discutir cuál es la naturaleza de esa única sustancia de la cual emergen, ni toda la cuestión del dualismo de sustancias, si es una, si son dos y cómo interactúan. Define por función y punto. Ha recibido muchísimas críticas también el funcionalismo, algunas de ellas están en proceso, digamos, es algo que está permanentemente en desarrollo, pero creo que la crítica más grande que ha recibido el funcionalismo, que se la hizo Searle, es que de alguna manera esa máquina estaría, la máquina por lo menos de Turing, tal y como la presenta Putnam en esta analogía que hace, estaría capacitada para interpretar, entre comillas, y manipular signos, pero no captar significado, no sería capaz de captar significado. O sea, que a partir, digamos, de esto es que quiere de alguna manera desterrar la idea de ese funcionalismo presentado por Putnam, utilizando el esquema de la máquina de Turing. Pero pero bueno, es una crítica que está en desarrollo, yo no tengo respuesta para eso, tampoco tengo no soy un especialista en este tema, pero sí me interesaba, digamos, dar cuenta de que existen estas dos posturas, que una define por la función que cumplen, que es bastante compleja, pero grosso modo funciona de esta manera, o debería entenderse de esta manera, y la otra, el materialismo monista emergentista, los presenta como propiedades emergentes del sistema nervioso central. A partir de esta categorización, o teniendo en cuenta, digamos, que los estados mentales podrían ser uno, o propiedades funcionales o propiedades emergentes, cualquiera de estas dos formas de entender estados mentales, uno puede encarar, digamos, la cuestión de, bueno, ¿qué tiene para decir la neurociencia? ¿Qué ha desarrollado la neurociencia? La palabra neurociencia es muy abarcativa, trabaja sobre muchas áreas, o sea, desde la captación de imágenes y traducción de imágenes hasta la evaluación de los procesos físicos y químicos del cerebro. O sea, hay una cantidad de cuestiones que estudia o que abarca lo que se denomina en general como neurociencia. Pero en principio mi foco estuvo puesto en tomar en consideración todos aquellos mecanismos que se han desarrollado, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Esto claro que en Uruguay por lo menos es una realidad lejana, pero
impensada hablar de neurociencia para pruebas de estados mentales, pero en Estados Unidos y en Inglaterra sí se viene utilizando en los sistemas legales, no para probar estados mentales en términos de le saco una foto al cerebro y esta foto significa que la persona tenía dolor, porque justamente esto es lo que critica Tarufo y lo que critican otros teóricos, la idea de que uno puede asimilar así sin más estados cerebrales a estados mentales, pero sí ha sido utilizada porque la neurociencia ha dado frutos, y en base a estudios empíricos se ha podido comprobar esto, desde el lugar de analizar la posible existencia de lesiones cerebrales o de patologías en el funcionamiento de ciertas zonas del cerebro y la presentación de una conducta alterada a lo que entendemos normal en el ser humano. Es decir, la existencia de lesiones en el lóbulo frontal ha demostrado que esas personas tienen incapacidad para regirse por las reglas sociales que hasta ahora regían su comportamiento, o prever, digamos, la consecuencia de las acciones que pueda llegar a realizar. Entonces, sobre esta base, en el sistema de justicia estadounidense y en el sistema inglés, y también en España se han utilizado en algunos casos, quizá en otros países también, pero ellos son los que tengo presente, las técnicas, o sea, el uso de técnicas neurocientíficas para medir este tipo de funcionamiento cerebral ha tenido, digamos, por destino únicamente ser utilizada, digamos, por la defensa en casos criminales para matizar la responsabilidad que eventualmente se le quiere atribuir a una persona por la comisión de un ilícito. O sea, ha sido solamente con este objetivo. No ha trascendido mucho más allá del sistema penal y con esta función en específico. ¿Ah? Pero a partir de esto a mí me interesaba relevar a ver qué dicen los científicos sobre las posibilidades probatorias de la neurociencia. Y la realidad es que la neurociencia, entendida de esta manera, no permite, al menos hoy, por la propia insuficiencia de las posturas funcionalistas y emergentistas para explicar y dar cuenta de qué son los estados mentales, no permite, al menos hoy, dado el estado de avance actual, probar estados mentales en términos de relatos de estados cerebrales y estados de estados mentales propiamente hablando. Es decir, no está probado que cuando una persona siente dolor, necesariamente el cerebro se comporte de una manera determinada. De hecho, existen estudios empíricos que son los que intentan de alguna manera cuestionar la idea de que la neurociencia es capaz de trazar estos puentes. Existen estudios empíricos que lo que acreditan o lo que vienen a acreditar es que sujetos que se encuentran en distintos estados cerebrales manifiestan sentirse de la misma manera, o manifiestan creer y pensar lo mismo sobre un determinado tópico. Entonces, esta disparidad de criterio, pues de alguna manera la idea de sostener un monismo materialista emergentista, es decir, que las propiedades mentales emergen del funcionamiento del sistema nervioso central, llevaría a pensar que el sistema nervioso central debería funcionar de la misma manera en todos los sujetos para que las propiedades emerjan de la misma manera, de igual forma con el funcionalismo. Y esto es un poco lo que viene a demostrarnos la neurociencia o los desarrollos actuales sobre neurociencia y los estudios que se han hecho en estos países, y es que o sea, contrario a lo que pensamos sobre esto, o a lo que podrían dar que pensar estas teorías explicativas de qué son los estados mentales, las técnicas neurocientíficas que miden o que captan imágenes y imágenes, digamos, funcionales, es decir, el cerebro en funcionamiento, demuestran que a varios sujetos que lo someten a la misma experiencia, la manera en que reaccionan o que se mueve su cerebro no es igual. Bien, entonces esto ha llevado a los filósofos y a los neurocientíficos a empezar a explorar la idea de correlacionar tipos de estados mentales con tipos de estados cerebrales, o sea, ampliar, no solamente considerar un estado en concreto, sino tipos, lo cual implica, digamos, generar toda una filosofía sobre qué son los tipos de estados mentales en términos de grupo o de equipo. Bien. Y bueno, el análisis de la cuestión neurocientífica no tiene mucho más para aportar que eso. Es larguísimo esto, hay análisis sobre el uso de tipo de imágenes que se emplean, rangos de error que tienen estas imágenes, porque no. En Estados Unidos, en la mayor parte de los estados, está prohibido el uso de las técnicas científicas, o por lo menos se concibe a nivel jurisprudencial que no es una prueba fiable, y los recaudos que hay con respecto al uso de las pruebas neurocientíficas tienen que ver con la posible influencia que esto puede causar por el solo hecho de ser ciencia en la percepción de los jurados, o en el razonamiento que puedan llegar a hacer los jurados, que no tienen información específica.
por lo menos es una de las críticas más grandes que se hacen, pero en otros estados sí se habilitan, como por ejemplo Nuevo México, habilita el uso de técnicas neurocientíficas sin ningún problema. O sea que hay un tema de regulación, digamos, puntual en cada lugar. Hay, creo que 2 o 3 estudios nomás que apoyan la idea de que determinadas técnicas neurocientíficas que utilizan la resonancia magnética funcional permitirían probar la mentira, que un sujeto está mintiendo a partir del análisis del comportamiento del cerebro, del comportamiento funcional del cerebro, pero también estos 2 estudios que hay son financiados, o sea, son hechos por científicos que están financiados por empresas privadas, que son las que producen las técnicas neurocientíficas en específico, cuya fiabilidad se está analizando. Entonces, digamos, tienen bajos niveles de credibilidad. Por lo menos eso es lo que está, digamos, de alguna manera referido en varios textos de especialistas en el área. Bien, perdón, me estoy repasando mentalmente qué quería decir de esto. Bien, y el punto, digamos, clave que tiene la neurociencia en esto del desarrollo es que ha venido, digamos, a poner sobre la mesa, en cuestionamiento, la idea de que podemos tener, digamos, que el derecho que tenemos puede reaccionar de 2 maneras. Desde el punto de vista jurídico podemos razonar de 2 maneras para contemplar estos avances de la neurociencia, el avance de la neurociencia. Desde una posición conflictivista, es decir, viendo cómo la neurociencia puede llegar a suponer la vulneración de los derechos de las personas, si es utilizada, digamos, sin determinados recaudos, o desde una postura, digamos, constructivista, que tome en cuenta los avances de la neurociencia y que el derecho se vaya, digamos, construyendo a partir de lo que significa el avance y de lo que significa el uso y las pautas que queremos establecer para que ese uso sea, digamos, correcto, adecuado, que no vulnere derechos. Sobre la base de la postura conflictivista, sobre la base de una postura constructivista, la postura de los teóricos en esto, Bablitz, Patterson y otros, se apoya en la idea de que el sistema legal, tal y como lo tenemos previsto, no es capaz de dar cuenta de ciertos aspectos que tienen que ver con los estados mentales y con las posibles lesiones a los derechos fundamentales que podría causar la neurociencia, porque regulamos sobre la base de la idea de que, por ejemplo, en el sistema de daños, que los daños se pueden causar al físico o al cuerpo, y que no hay una teoría lo suficientemente sólida desde el punto de vista jurídico que permita explicar o fundamentar qué se consideraría, por ejemplo, un daño, una lesión a la cuestión mental. De hecho, él utiliza una frase bastante provocadora cuando dice, ¿acaso no nos lesionamos permanentemente? Es decir, cuando hacemos comentarios, cuando nos agredimos, cuando interactuamos. Entonces, sobre esta base dice, el sistema que tenemos no sirve, esto específicamente es de Bablitz, pero él dice, no sirve en la regulación que tenemos y necesitamos crear determinados principios que permitan desgajar a partir de ahí la manera en que vamos a estructurar cómo el derecho va a regular los avances de la neurociencia. Y para esto propone la idea de un principio de libertad cognitiva, que concibe como el sustrato de todas las otras libertades, pero que la libertad cognitiva sería como el principio a partir del cual podríamos crear un sistema que tome como premisa el derecho de las personas a utilizar la neurociencia para los fines, digamos, hay una cantidad de fines, entre otros se habla de la posibilidad de mejoramiento de la performance neuronal. O sea, pero en principio se habla de la idea del derecho a utilizar la neurociencia, pero al mismo tiempo el objetivo es evitar que el uso de la neurociencia termine por invadir, más allá de lo querido, digamos, el funcionamiento, digamos, mental y neuronal de las personas. De ahí que se habla también del derecho a la continuidad de la identidad de la persona, el derecho a la privacidad del pensamiento, a la libertad de pensamiento, etc. ¿Ah? Pero en principio las posturas constructivistas se asientan sobre la idea de una libertad cognitiva y de autodeterminación mental para construir un sistema o como propuesta de construcción de un sistema a partir de estos principios. Y las posturas conflictivistas son las que vienen a poner sobre la mesa la idea de que con la neurociencia, digamos, se puede ver la posible vulneración del derecho a no incriminarse, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a unos cuantos derechos que yo los listé porque yo para estas cosas tengo poca memoria, pero en principio es el derecho a la privacidad, a la libertad de pensamiento, a la integridad mental y a no incriminarse. Bien, derechos específicos, lo que me interesa resaltar con esto, o ver quizá con esto, es que hay derechos específicos que hace un tiempo no discutíamos que fueran derechos. Si bien nunca estuvo en discusión que existía el derecho a la libertad de pensamiento, lo cierto es que si uno mira sentencias en los sistemas no se suele mencionar, digamos, que hay un atentado o una vulneración de la libertad de pensamiento. Podrá haber un atentado o una vulneración de la libertad de expresión, o
otro tipo de libertades, pero la idea de que la persona pueda pensar de una determinada manera no ha sido puesta, digamos, en cuestionamiento como algo que se puede vulnerar. Bueno, a partir del uso de la neurociencia, eventualmente, en la medida en que se logren trazar puentes entre los estados mentales y los estados cerebrales, el tomar imágenes o recopilar información sobre el funcionamiento cerebral podría de alguna manera condicionar las posibilidades de la libertad de pensamiento. Y de la misma manera se razona con la idea de la integridad mental entendida como la idea de la integridad de la composición, digamos, neuronal, que se trasunta en una composición, una integridad emergente o funcional mental, ¿bien? Que trasciende, digamos, lo estrictamente neuronal. Esto, vuelvo a reiterar, o sea, el derecho que ha recibido esto, que se bajo, o sea, el área de estudio de esto en el ámbito del derecho se llama neurolaw, o neurolegal, o no sé cómo lo traducen al español, pero casi todos le dicen neurolaw, y la idea fundamental de esto es que podemos ver el sistema de esas dos maneras, como un conflicto o como un sistema en construcción. Hay autores que sostienen que ya estamos en situación de conflicto por el hecho de que las técnicas neurocientíficas ya se están utilizando en algunos sistemas, y bueno, en la medida que se están utilizando, necesitamos, digamos, contener el avance de la neurociencia a partir de una visión conflictivista, más allá de las propuestas para mejorar o para crear un sistema, digamos, normativo que regule de antemano el uso de las técnicas. Los problemas fundamentales que va a tener el derecho con respecto a eso son determinar qué tipo de información se puede recabar, quién está, digamos, autorizado, legitimado para recabar esta información, cuáles son los límites de un posible consentimiento informado que puedan dar las personas frente al deseo de la propia persona de someterse a un escaneo, a la recopilación de esta información, por cuánto tiempo se puede mantener esta información, con qué fines. Hay que ver si es posible eventualmente restringir el tipo de información que uno obtiene del cerebro, o si uno puede obtener información y después el análisis o el procesamiento es lo que está condicionado, etcétera. O sea, hay un largo etcétera. Esto va a ir evolucionando en la medida en que la neurociencia siga evolucionando y que el derecho necesite dar respuesta a estos problemas. ¿Bien? Entonces, bueno, nada, mi tesis o mi trabajo, que soy un mal orador, seguro esto si yo fuera mejor orador lo podría presentar mejor, pero el punto de lo que yo quiero, digamos, plantear con esto es que la neurociencia sí tiene hoy por hoy algo para decirnos sobre el funcionamiento del cerebro y sobre el funcionamiento, digamos, comportamental de las personas, sí tiene para decirnos, está muy lejos de probar estados mentales, tal y como lo conciben estas dos posturas filosóficas, que son las posturas más aceptadas por los filósofos y por los científicos, en la medida en que al tiempo que avanza la ciencia, estas posturas se van, digamos, reeditando, pero permiten igual explicar el funcionamiento de la ciencia y no le dan la espalda, tanto el funcionalismo como el monismo materialista emergentista. Aun cuando un monismo materialista emergentista tiene mucho que desarrollar en términos de teoría, según el propio Bunge, se autocritica con su propuesta. Pero básicamente este es el planteo que yo tengo para hacerles. Seguro estoy por debajo de los 40 minutos, pero tampoco les voy a ahondar más en algunos aspectos por cumplir con los 40 minutos. Es básicamente el tema que quería tirar para fomentar el debate sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muy interesante, sin duda. Realmente bastante interesante. Bueno, yo que no trabajo esas áreas, da mucho para pensar. Entonces, ahora vamos a proceder al intercambio. Entonces, como dijimos, que utilicen el chat de Zoom para levantar la manita. Ya ahí tenemos 3 personas y vamos a ir dándoles la palabra. Ustedes pueden desconectar y conectar el audio. Si no me equivoco, cada uno puede hacerlo, entonces nada más va a hacerlo y después acuérdense otra vez volverlo a poner. Primero tengo a José Cisneros, pero vos ya lo habías levantado, no sé si es que la dejaste levantado o tenés algún comentario o consulta. Al inicio, que estaba, todavía no se había conectado Santiago, y aprovechaba yo para hacer una pregunta administrativa, pero luego la haré por el correo electrónico. Ok, perfecto, de acuerdo. Federico. Gracias. Y gracias, Santiago, por la exposición, muy interesante y fue clara. Yo entiendo muy poco de estos temas y me pareció muy clara. Así que gracias.
Yo tenía dos preguntas concretas sobre, más que nada aclaratorias, o ver vos que investigaste más estos temas, que si tenés alguna respuesta. Lo primero sobre el monismo emergentista, me preguntaba si una posible explicación de qué entidad es, eh, si no se puede establecer por medio de una idea bastante clásica de la epistemología de las entidades no observables o los términos teóricos. De hecho, me imaginaría que Bunge iría por ese lado, pero aunque no leí específicamente qué dijo sobre ese tema. Entonces, esa es la primera cuestión. Tradicionalmente, conceptos como la gravedad se le ha dado ese tipo de concepto y creo que esto sería algo parecido. Y la segunda pregunta es sobre los posibles conflictos que pueda haber entre el uso de la neurociencia para la prueba y posibles derechos fundamentales. Lo que me imagino es que puede presentarse los problemas en abstracto, los dilemas que puede haber, pero no respuestas en abstracto, porque en sí admitimos que para llegar a la verdad probatoria en algún determinado caso se vulneren determinadas libertades, como por ejemplo le pedimos a alguien que se pare para sacarle una foto, o le pedimos a alguien que se afeite para ver si coincide con la persona que los testigos vieron en un momento pasado, y eso no lo consideraríamos una vulneración de derechos. Hay una limitación, pero no diríamos que es una vulneración. Entonces, si bien el problema se presenta en abstracto, creo que no tiene respuesta en abstracto, sino hay que ver el caso en concreto. Es solamente eso era. Santi, si querés vas respondiendo y después le hacemos, hay otra persona con la mano levantada, pero respondí esta y después la otra pregunta. Breve, porque tampoco soy un gran experto en ninguna de las dos cosas como para explicarlo. Con respecto a lo segundo, sobre los derechos fundamentales, estoy de acuerdo. Se pueden plantear en abstracto más allá de los problemas en concreto que haya. O sea, creo que hay una cuestión, hay situaciones que se van a tener que ver en concreto. Uno puede, de última igual, presentar en abstracto los posibles conflictos que puedan existir como manera de razonar para poder construir un sistema que prevea el posible conflicto. Más allá de que en la práctica luego puedan surgir situaciones no previstas. Y con respecto al monismo materialista emergentista, sí, hay quienes lo plantean como entidades no observables, hay otros que lo plantean como, o sea, lo plantean a partir de la idea de que existen diversidad de funciones causales que puede llegar a tener lo mental. O sea, va más allá de si lo mental incide estrictamente sobre lo físico. Tiene que ver con una idea de verlo. A mí me gusta, o sea, yo por lo menos me lo representé mentalmente como una cuestión de, así como uno habla de metalenguaje o de una cuestión, de una visión superior o abstracta, bueno, el monismo materialista emergentista pretende verlo de esa manera. Es decir, el cuerpo funciona de determinada manera, de ahí emergen propiedades, y a su vez esa emergencia se puede ver desde arriba. O sea, uno puede verlo mira, el ejemplo práctico que dan en esto es, uno no puede, hay una piedra, o sea, las piedras están compuestas por moléculas, por partículas. Las características de las partículas o de las moléculas no necesariamente son trasladables a características que uno le puede atribuir a la piedra. La piedra tiene ciertas propiedades que son propias de la composición, o sea, de la interacción de todas esas sustancias juntas. Este tipo de propiedades son, por ejemplo, no sé, la textura que tiene, el peso de la piedra, esas son propiedades que no son trasladables en principio a las partículas que la componen. Bueno, estas propiedades, o sea, el mismo razonamiento que hacemos, la misma manera de concebir estas propiedades en términos de la piedra son las que uno puede, es la manera de razonar que podemos tener para los estados mentales. Es decir, los estados mentales no se identifican, en principio. Yo o sea, esto que me hablas de las entidades no observables, no lo tengo tan claro como para darte una explicación a partir de eso en específico. No recuerdo haber leído que lo explicaran estrictamente a partir de ahí. O sea, la explicación más general o más global que hay, incluso en un trabajo de Villenas Saldaña, el español, que plantea el término en términos del materialismo emergentista, no le importa qué naturaleza tiene esa emergencia o esas sustancias. Y en eso es en lo que intenta, a partir de ahí es por lo que intenta apartarse del dualismo. No quiere caer en la cuestión de qué naturaleza tiene esta emergencia. O sea, surgen a partir de la interacción conjunta. ¿Qué entidad le queramos dar a esa emergencia? Es algo que en principio emergentistas radicales no les importa. Que son los que yo tengo más, o sea, no entré en variantes dentro del emergentismo porque esto es una discusión que se va para largo. Ni siquiera los efectos de mi tesis, en eso tengo que ser sincero, no soy un experto en este tema, más allá de un análisis, digamos, global de qué dice la literatura sobre el tema.
Ok, perfecto, gracias. Jimmy Washburn. Sí, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por recibirme en esta conferencia el día de hoy. Yo no soy del área del derecho y soy profesor de filosofía en la Escuela de Filosofía y estoy haciendo mi doctorado, escribiendo la tesis doctoral sobre autonomía moral y neurociencia. El doctor Mario Solís me invitó a participar y pues acá estoy. Ha sido un gusto escuchar a Santiago y déjame reconocerte que fuiste muy valiente, metiéndote en un tema tan enorme y además en resumirlo en breve, muy esquemático, muy clarito y bueno, y que además queda abierto a más desarrollos, ¿verdad? O sea, nada más quería agregar hacer un par de comentarios. Uno, no tenemos claridad de la relación entre los estados cerebrales y los estados mentales. Entonces nos quedamos con los supuestos estados mentales, tal como los podemos recoger a través de pruebas psicométricas o bien a través del testimonio y los testimonios de otros, ¿verdad? El problema que tenemos es, aún acudiendo a la ciencia para verificar pruebas, para poder determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien, el problema es que siempre estamos sujetos a la interpretación. Entonces, la preocupación no es solamente si yo puedo identificar en el organismo algo que me dé seguridad para tomar una conclusión, sino que además estoy obligado a interpretar ese dato. O sea, el dato no me exime de la interpretación. Nunca me va a eximir de la interpretación. Y si eso es así, tenemos el problema de que los datos que yo tengo, digamos, del mundo, los datos que yo tomo del mundo, en un caso X, no difieren de los datos que yo voy a tener de una neuroimagen en concreto. O sea, estoy obligado a interpretar. ¿Ok? Ahí, eso es un punto que nada más quiero plantearlo precisamente porque queda abierto. Y lo segundo, que puede tener relación con el anterior, es, y es algo que yo vengo viendo precisamente con el tema de la autonomía, porque la autonomía pareciera que tiene sentido no tanto en averiguar cuál es el sustrato de la misma, yo hablo de una interioridad orgánica, de la autonomía moral, sino que la autonomía tiene sentido hacia afuera, no hacia adentro, ¿ya? No importa los procesos psicológicos o mentales que estén en juego para tomar una decisión de manera autónoma. Lo que importa es que la autonomía se convierte en una puesta en escena. Perdónenme la imagen que estoy usando. Algunos neurocientíficos usan expresiones de este tipo. La autonomía tiene significado en el tanto que pongo en escena mis acciones, ¿ok? Y además, y que las pongo conmigo como autor de ellas, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar? Un estado mental por sí solo no habla. Habla cuando es ejecutado, cuando ha alcanzado, digamos, el producto o el resultado final. Entonces, volvemos a lo primero, el problema de la interpretación. ¿Ya? O sea, ¿cómo leemos un estado mental? ¿Cómo lo relaciono con un estado cerebral si efectivamente hay modo de conectarlos? ¿Y cómo puedo convertir eso en una prueba? ¿Ya? Nada más quería agregar eso a modo de preguntas. Ustedes son del derecho y yo creo que ustedes tienen más propiedad que yo para hablar de eso. Pero oyendo a Santiago y recordando algunas cosas que vengo leyendo y escribiendo, pues quería señalar eso. Muchas gracias. Santi, ¿tenés algo para responder o comentar? Tenés el micrófono apagado, Santi. Y no, creo que tengo mayor que aprender de Jimmy que Jimmy escucharme a mí. Me parece mucho más interesante lo que plantea para seguir discutiendo en el plano más filosófico que lo que yo puedo llegar a aportar con respecto a eso, porque en realidad no tengo mucho para decir. O sea, lo planteó él, a la discusión. Ok.
Gracias, más bien. Alejandro tiene una consulta. Sí, Santi, hay, son cuestiones que creo que están circulando tanto en tus preocupaciones principales, como en las de Federico, como las del profesor Washburn, y en las mías hay unas ciertas semejanzas sobre el contenido de los propios estados mentales y la conceptualización de los estados mentales, y cómo la conceptualización de los estados mentales podría traducirse a la conceptualización que realizamos de los estados cerebrales, que son los que podemos últimamente probar con los instrumentos neurocientíficos. Este mismo, un problema semejante puede plantearse de esta forma, pero este es el problema que a mí en este caso me interesa plantear, digamos, y conocer cómo lo ves, porque recuerdo que en algunos casos en que yo he defendido en algunos casos o en algunas discusiones en que yo he defendido que los estados mentales, o que en especial en el derecho, digamos, que hay conceptualizaciones de los estados mentales o de la naturaleza de los estados mentales en fenómenos normativos, específicamente en acciones, ¿verdad? Como obedecer obligaciones, o mentir, o saltar negocios. Debemos preferir conceptualizaciones que puedan ampararse o anclarse a explicaciones científicas, ¿verdad? Alguna objeción que se me ha sugerido, me parece, es que es la ciencia la que debería mostrar, en específico las neurociencias y las neurociencias trabajando sobre estados cerebrales, no mentales, las que deberían ver las que deberían mostrar por qué existen las propiedades señaladas en los conceptos que expresan nuestros estados mentales tal y como los comprendemos intuitivamente. Este es el punto clave, o sea, porque cómo comprendemos los estados mentales en el derecho es casi idéntico a cómo lo comprendemos intuitivamente, nuestros estados mentales, o sea, los conceptos son básicamente los mismos. Entonces, la demanda que me han hecho varias veces es, sí, no, claro, pero aquí las neurociencias lo que tienen que mostrar es cómo funcionan o por qué son como son los hechos señalados por los conceptos intuitivos que tenemos sobre las clases de estados mentales. Pero, bueno, mi impresión es que no debería por qué ser así, ¿verdad? O sea, sí, no tiene por qué ser así, pero no sé qué pensás vos, o sea, no sé si pensás que para que las neurociencias trabajando sobre estados cerebrales contribuyan a nuestra conceptualización de los estados mentales, tal y como nos interesa en el derecho, por ejemplo, a la hora de conceptualización o conceptualizar obligación nuestra obligación de seguir normas. Si para poder hacer eso las neurociencias tendrían que reinterpretar exactamente nuestros conceptos intuitivos, o podrían transformar radicalmente nuestros conceptos intuitivos, y entonces tendríamos que empezar a entender nuestros estados mentales relevantes para el derecho de una forma totalmente distinta. Yo pienso que se retroalimentan y que de alguna manera, para que la neurociencia avance como programa de investigación, se requiere de alguna preconcepción. O sea, nosotros fijamos el punto al cual queremos llegar, y a partir de eso vamos construyendo y se trazan líneas de investigación y se destinan recursos para que la neurociencia explore la posibilidad de explicarlo de esa manera. O sea, van de la mano, no necesaria, porque en definitiva esa postura intuitiva que tenemos, que nos lleva a pensar que son determinada cosa, es lo que nos permite explorar o poner a funcionar la ciencia para probar o para explicar si es posible, o sea, si esa concepción que tenemos de los estados mentales, tiene respaldo empírico o no lo tiene.
Eso es lo que entiendo yo. Creo que hay que estar abiertos también a que si la ciencia avanza y demuestra que alguna postura que intuitivamente considerábamos de una manera no tiene respaldo empírico, bueno, habrá que abandonar esa postura intuitiva o habrá que intentar explicarla de otra manera. Pero entiendo que funcionan funcionan interactuando una con otra y de alguna manera la ciencia no puede avanzar si no es con un programa de investigación y con un objetivo concreto, es decir, qué es lo que busca explicar la ciencia. De hecho, este es el gran problema que hay en el análisis de la neurociencia desde el punto de vista probatorio, cuando uno plantea los conceptos de fiabilidad o conceptos de validez. Es decir, las técnicas neurocientíficas o cualquier medio probatorio es válido en la medida en que prueba aquello que quiere probar. Y es fiable en la medida en que prueba con mayor o menor ajuste eso que teóricamente prueba, o que aceptamos que válidamente prueba. Me parece que en el concepto de validez, o sea, en la idea de desarrollar técnicas que permitan probar aquello que queremos probar, en este caso estados mentales, es necesario tener un punto al que queremos llegar como objetivo para que la ciencia avance sobre esos carriles. Si no, no tenemos como una dirección concreta de a dónde vamos desde el punto de vista científico. O sea, tenemos que administrar los recursos, porque tampoco tenemos recursos infinitos para esto. De hecho, en esta área, o sea, en el área de la neurociencia, los únicos países que invierten son Estados Unidos, Inglaterra y algún país más de Europa. Pero no es que es una cuestión, o sea, no es una realidad, por ejemplo, ni en Argentina ni en Uruguay. No son países que estén, asumo que en Costa Rica tampoco, o sea, y en Brasil tampoco, y en muchos otros países tampoco. Entonces me parece que la filosofía, o sea, el pensamiento intuitivo o el pensamiento, digamos, en abstracto, desarrollado a partir de esa concepción más intuitiva que tenemos, tiene que servir como un programa que permita a la ciencia ir explorando. O sea, como viste, como la mano que va tanteando en la oscuridad, o lo mismo. La ciencia va tanteando a partir del programa que nosotros le fijamos con esta cuestión intuitiva de pensamiento abstracto. Me parece que de la misma manera que esta manera de pensar tiene que condicionarse o tiene que ajustarse a los avances científicos. Por eso, también desde el punto de vista filosófico y científico, las posturas como el monismo materialista emergentista, que tiene más camino que recorrer, creo yo, que el funcionalismo, pero el funcionalismo sobre todo son las posturas más consensuadas por los científicos, porque permiten compatibilizar los avances científicos con la explicación que damos de cómo de qué son los estados mentales y de qué es lo que en definitiva la ciencia tiene que probar o a lo que tiende a probar. ¿Me explico? A desarrollar. Eso es lo que entiendo yo. Me parece que no hay que adoptar ni una ni otra. O sea, no es que o es intuitivo y nos guiamos por esto o destruimos esa manera de pensar. Me parece que se van retroalimentando y que una se necesita a la otra. Sí. No sé si eso explica algo, si no estás de acuerdo o qué tenés para decir. Pero me encanta, yo siempre discuto contigo, me encanta porque eso retroalimentar. Sí, lo que pasa es que me parece que es claro que para seleccionar nuestros intereses de investigación requerimos partir de los límites establecidos, por ejemplo, por nuestros conceptos intuitivos sobre lo mental. Pero para validar cuáles son los conceptos correctos sobre lo mental, no me parece que no podemos depender, si aceptamos que la ciencia tiene una primacía epistémica de algún tipo, no podríamos apelar a que son intuitivos, justamente, a que nuestra comprensión intuitiva de cómo, o a que cómo conceptualizamos intuitivamente nuestros estados mentales, por ejemplo, estados mentales que nos interesan a los abogados, no podríamos apelar a que así es como intuitivamente los entendemos. Frente a un desarrollo de los estados cerebrales científicos que requieren un concepto distinto del estado mental. O sea, esto es lo que pienso yo, pero simultáneamente comprendo que significaría que los abogados tendrían que estar de alguna forma especialmente interesados por ir corrigiendo sus conceptos intuitivos sobre lo mental, por ejemplo, sobre la responsabilidad jurídica, y esto es evidentemente a nivel práctico bastante complicado. Pero si lo pensás desde el punto de vista probatorio, cuando yo te digo que la neurociencia, yo no, lo dicen los que investigan en esto, que la neurociencia tiene cierta capacidad probatoria,
estados mentales tal y como los concebimos, ¿no? Acá hay un tema de resistencia de esa cuestión intuitiva frente a lo que, por lo menos hoy, la información que nos da la neurociencia con el análisis de los estados cerebrales. Pero sí se ha podido trazar algo que es inocultable y que nadie lo discute, que es el hecho de que la presencia de lesiones o la composición neuronal y la actividad cerebral de alguna manera funcionan en algunos escenarios como condición necesaria para que se desarrolle un comportamiento determinado, o sea, para que la persona pueda desarrollar un comportamiento determinado. Entonces, si es condición necesaria, no necesariamente quizá estamos en el ámbito de los estados mentales, pero sí uno puede explicar como esto, como condición necesaria, como la necesidad de tener ese órgano funcionando a pleno con esas capacidades para que el sujeto pueda desarrollar determinado comportamiento. ¿Por qué? Si es porque no puede tener determinados estados mentales o porque no puede cumplir determinadas funciones, es otra cosa, pero la capacidad probatoria de la neurociencia para marcar esto, el hecho de que determinados órganos con funcionamiento normal son condición necesaria para que se desarrollen determinados comportamientos, no es algo que la ciencia, o sea, que la ciencia, si bien lo ha demostrado, no es algo que nosotros nos estemos resistiendo, digamos, a aceptar. No sé si me explico. Sí, sí. Está bien, podemos dejarlo ahí por ahora. Hay otra de José Francisco, que tiene la mano levantada. Claro, perdón que interrumpa, perdón José, es que Ana estaba solicitando entrar, se desconectó y está solicitando entrar, perdón que interrumpa. Gracias. Es que no, qué raro, no tengo... Le voy a decir que vuelva a intentar, a ver, por aquello. Sí, porque no veo ninguna invitación. Todas las hemos aceptado, obviamente. Bueno, gracias, Jairo. Ahora sí, José Francisco. Bueno, buenas noches o buenos días, como corresponda. Yo tengo una pregunta, pero no sé, digamos, si tal vez me la pueden resolver. Tal vez como Jimmy está participando, podría ser que él escuchara algo de eso. Me recuerdo de un curso que yo llevé, esta misma tema, bueno, de filosofía, pero tocaba una temática similar sobre estados mentales. Primero, bueno, es sobre una cuestión procedimental, de cómo se procedió a un tipo, ¿verdad? Decía el profesor, que al inicio, digamos, lo capturaron, le determinaron que tenía digamos, firmó en Costa Rica, digamos, bueno, es un caso costarricense, firmó, digamos, el aval que le da el psiquiatra para, digamos, hacerle la evaluación psiquiátrica. Determinó que está en sus condiciones, son todas sus facultades mentales. Lo enviaron a un centro penitenciario, digamos, normal. Le hicieron otra prueba de estado mental por digamos, la psiquiatra. Y ahí determinaron de que, digamos, que estaba en un brote de psicosis. A lo que voy yo es, desde las neurociencias y desde lo que se aplica, bueno, el exponente está diciendo que se está aplicando en Inglaterra y en Estados Unidos, como haciendo un estudio del estado del cerebro se podría determinar, o hay una forma de determinar el estado mental de esa persona sin digamos, porque hay como un error. Él decía que podía ser que la primer estudio posiblemente pasó porque determinaron que él estaba con una experiencia subjetiva, una qualia. Bueno, eso es, digamos, de Thomas Nagel, pero el término más actual o más actualizado es experiencia subjetiva, que es, digamos, que es la forma en que yo percibo la realidad. Que, digamos, el psiquiatra determinó que, digamos, que era una forma que él percibía la realidad, pero que estaba dentro de sus facultades mentales. Pero en el otro estudio determinaron de que no, que realmente sí estaba trastocado, que estaba fuera digamos, del contacto con la realidad, pongámoslo así. O sea, ahí hay términos, digamos, como qué es realidad, qué es esto, qué es lo otro, pero digamos, partamos de, digamos, de una campana de Gauss y digamos de que la normalidad, digamos, es lo que es. Entonces, yo quería saber, digamos, si en esos países que se están aplicando esas pruebas mentales desde la neurociencia, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede contribuir a un razonamiento probatorio? Porque, digamos, el tipo, gracias a eso, lo pasaron de una cárcel normal a Capencol, que es un centro para, digamos, para personas con problemas mentales y con conflictos con la ley en Costa Rica. No sé si lo conocen, los que son aquí costarricenses.
Y digamos, ese es como el caso, ¿verdad? Que el estado mental varió tal vez en una semana y digamos no se pudo determinar, o por lo menos el profesor no, tampoco, es que era filósofo, tampoco pudo determinar por qué, digamos, es que varió. No sé si en el estudio ha podido determinar, digamos, cuál es la diferencia entre psicosis y experiencia subjetiva, o, o tal vez, digamos, cuál es el factor que hace que el estado mental lo implique a uno a un cambio de recinto de confinamiento, por ejemplo. No sé si me expliqué. ¿Santi? Yo lo que pienso es que, primero que nada, acá me parece, está muy en juego lo que marcaba hace un rato Jimmy con respecto a la interpretación de los datos que tomamos del cerebro. Y de hecho, hay, digamos, hay dos cosas. Una, el análisis del psiquiatra, digamos, de qué depende, si depende de una toma de imágenes o de captación de funciones cerebrales y a partir de ahí toma conclusiones, habrá que ver o sea, la interpretación o el vínculo que traza el psiquiatra entre ese estado cerebral y un determinado estado mental, ¿en qué lo sustenta? Sea estudios empíricos o análisis que prueben o que demuestren o que permitan explicar de alguna manera que ese estado cerebral o que ese tipo de estado cerebral se corresponde o se vincula con un estado mental o con un tipo de estado mental. Eso habrá que estar a la técnica neurocientífica utilizada en el caso, a controles de validez y de fiabilidad de la técnica y eventualmente la fundamentación, digamos, epistémica que tenga la manera en que ese psiquiatra o que esa teoría psiquiátrica elabora o percibe y procesa esa información para sacar las conclusiones que saca. Eso es lo que entiendo yo que está en juego en este caso, si es que te entendí bien. No sé si te entendí. Sí, es eso. Lo que entendí es que había un psiquiatra haciendo análisis sobre estudios que había arrojado una técnica neurocientífica sobre el funcionamiento cerebral y a partir de eso concluía que la persona estaba en un estado mental determinado. Bueno, creo que ahí hay que ver la fiabilidad y la validez de la técnica neurocientífica que toma imágenes en función del objetivo que tenga esa técnica y luego en qué se sustenta la tesis del psiquiatra para interpretar esa información de esa manera. Algo que es dudoso porque hasta donde yo tengo entendido no hay hoy un esquema explicativo que permita correlacionar así nomás estados cerebrales con estados mentales. O sea, pues por eso es que la neurociencia, el paso que ha trazado ha sido explicar comportamiento y determinado estado cerebral como condición necesaria del comportamiento. Y hasta ahí ha llegado. Eso es lo que tengo. Usted está planteando que desde un RMI no se puede determinar si, digamos, la persona tiene una tendencia, sé yo, esquizofrénica o un trastorno bipolar. Eso es lo que digamos, o no. Bueno, lo que pasa es que la esquizofrenia y la bipolaridad, digamos, son patologías más sistémicas, o sea, implican mucho más que simplemente un estado cerebral. Yo lo que puedo, o sea, a partir de un sistema de resonancia magnética funcional, yo lo que puedo tener es una fotografía en funcionamiento, digamos, o un video, una filmación de qué proceso está siguiendo el cerebro. Y sacar conclusiones a partir del comportamiento de la persona y el estado cerebral que tiene en ese momento. De ahí a que yo quiera interpretar y significar eso como la presencia de una determinada patología, hay un salto grande que si el psiquiatra lo da, tendrá que explicar o dar cuenta de qué estudios empíricos avalan esa manera de razonar o esas conclusiones que el psiquiatra está trayendo. Y digamos, en esos países como Estados Unidos, Inglaterra, usted no sabe cómo es que funcionan o si sabe más o menos, estudió algo respecto de cómo es que... No, lo que tengo entendido de esos sistemas, lo que tengo entendido que han presentado en esos sistemas hasta ahora son estudios que intenten validar el pasaje de estados cerebrales a estados mentales, hasta ahora han sido considerados con nula a baja fiabilidad técnica. Es decir, todas las técnicas neurocientíficas que andan boyando, decimos muy en Uruguay, pero que andan circulando por ahí, que de alguna manera vienen con la bandera de yo puedo probar que una persona está mintiendo y hacerle un análisis, digamos, del comportamiento del cerebro mientras la persona miente o dice lo que cree que es verdad o lo que sabe que no es verdad, o sea, que tiene la intención, digamos, de mentir. Esas técnicas, por la comunidad científica, en principio han sido descartadas como técnicas válidas y mucho menos fiables. Lo que sí se ha desarrollado, que es lo que yo decía hace un rato, es técnicas que permiten, o sea, que demuestran que lesiones en el lóbulo frontal en determinados sujetos, estudios empíricos han demostrado que esos sujetos presentan, digamos, como patrón general, ciertas anomalías en su comportamiento, es decir, la incapacidad de
prever la consecuencia de los actos que realizan, o la imposibilidad de seguir ciertas reglas sociales, entre otros. O sea, y tiene especial utilidad en el caso de, no sé, adictos que consumen determinadas sustancias o en determinadas situaciones concretas, pero por un análisis comportamental y la existencia de esas lesiones en esa parte del cerebro. Nada más, digamos. Eso hasta ahora no se ha podido correlacionar con un estado mental, en los términos de lo que venimos hablando, ¿no? Entendido sea como propiedades emergentes o como propiedades funcionales. O sea, no hay un método de fiabilidad, digamos, que no escape la interpretación, como la discusión que se tenía con Alejandro. Es lo que Chini planteó eso que me parece muy interesante, que de hecho lo había leído en algún lado, pero no se me ocurrió plantearlo, pero es eso, es la interpretación de esos datos, digamos, de alguna manera, y el link que se establece entre los estados mentales y los estados cerebrales en términos de pruebas neurocientíficas, hoy no da cuenta de la existencia de una técnica que haya sido validada por la comunidad científica, hoy, como una técnica válida y fiable para probar Fiable, sí, más que todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, David, ¿tienes la mano levantada? Claro, gracias, Caro. Buenas noches a todas las personas presentes. Cordiales saludos a mi profesor, don Jimmy Washburn, a quien recuerdo con mucho aprecio. Santiago, un gusto. Mira, te digo algo previo a comentarte algo. Y es que desafortunadamente entré un poquito tarde a lo que comentabas. Entonces, si mi pregunta resulta más o menos impertinente, por favor, no tenés el temor de decirme que eventualmente no. Ok. Te quería preguntar, comentar lo siguiente, hombre. Tradicionalmente, en derecho, ¿verdad? Nos basamos, si se quiere, el gran paradigma está en la libertad humana, ¿verdad? Y básicamente el fuerte está justamente, digamos, en todo el tema de la responsabilidad, que es una de las grandes teorías en las diferentes ramas del derecho, administrativo, civil, penal, ¿verdad? Es el tema de la libertad y la responsabilidad que hay con nuestras acciones, ¿verdad? O eventualmente reproche, se diría en penal. Entonces, el comentario pregunta va en el siguiente sentido. Eventualmente, hombre, vos estudiando el tema de lo que llamabas, por ejemplo, el neurolog, has visto desde el punto de vista paradigmático jurídico un esquema en el cual se replantee, ¿verdad?, consecuencias jurídicas. Por ejemplo, en el tanto no esté el paradigma de la libertad como primordial, digamos que no somos libres, ¿verdad? Entonces, las consecuencias jurídicas y toda la teoría que hay al respecto variaría muchísimo, ¿verdad? Pensadores, filósofos como, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, de alguna manera que eran en buena medida, por ejemplo, deterministas, asumían que, por ejemplo, en el plano penal, entonces se cambiaban lo que diríamos contemporáneamente a medidas de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Pero quería preguntarte si eventualmente se especula, si vos podrías especular, entonces, digamos, el ámbito de las consecuencias cambiarían, por ejemplo, a medidas de seguridad en el tema, por ejemplo, penal, en otras ramas como el civil, eventualmente, sí, ¿en qué sentido podrían variar? Porque, vamos a ver, eventualmente es muy sencillo, fácil decir, bueno, y cambiamos algunas palabras y en vez de ponerle reproche, ponemos medidas de seguridad, por ejemplo. Pero bueno, eso parecería que es una respuesta altamente sencilla, ¿verdad? Recuerdo ejemplos muy interesantes, por ejemplo, ya viejos, por ejemplo, ¿qué dicen? Por ejemplo, hay enfermedades, hay patologías, hay eventualmente traumas que determinan muchísimo la conducta humana, ¿verdad? Eventualmente un tumor, eventualmente distorsiones a nivel de testosterona, en fin, ya pueden implicar que tengamos tendencias, por ejemplo, violadoras, etc. Entonces, desde ese punto de vista, hombre, reitero la pregunta,
La respuesta, digamos, no fácil de decir, igual vamos a recluir a las personas, medidas de seguridad, dale, eso es más o menos fácil. Eventualmente se ha previsto, se ha especulado qué consecuencias desde el ámbito jurídico podríamos tener si, por ejemplo, el paradigma no sería de la libertad humana, ya sea en el extremo más alto de que no tenemos libertad y que todas nuestras decisiones son provocadas por diferentes cuestiones y no tenemos, como decía don Jimmy, autonomía, ¿verdad? ¿Qué haríamos desde el plano jurídico, digamos, para controlar y responsabilizar a las personas? Sería básicamente la pregunta comentario, a ver si me puedes decir algo. Primero decirte que es re interesante lo que estás planteando, y segundo decirte que no tengo idea porque no he visto a nadie que lo plantee en esos términos. Los que han planteado, o sea, lo que yo he relevado con respecto a la idea del determinismo es, hay autores, por ejemplo, como Tarufo, que encaran este problema desde el punto de vista filosófico, ya asumiendo que los estados cerebrales, o sea, que encarar esto de la neuroimagen implicaría asumir que los estados cerebrales de alguna manera determinan los estados mentales, entonces estamos determinados por nuestra composición física y por lo tanto no tenemos libertad de pensamiento. Esta es la postura, digamos, de alguna manera que yo he visto en algunos autores, pero nunca la han llevado más allá de eso. No he visto que planteen, digamos, la idea de un sistema en el cual estuviéramos absolutamente determinados y por lo tanto tendríamos que reencarar la forma en que el derecho regula la conducta. Eso no lo he visto planteado en esos términos. Entonces la realidad es que no sé qué decirte, tendría que pensarlo con cierta profundidad para ver qué se me ocurre, pero la realidad es que no lo he visto planteado así. No sé, Jimmy sabe mucho más de esto seguro que yo, capaz que Jimmy conoce algo, pero yo no lo he visto. Dale. José Cisneros. Sí, yo quería señalar dos cosas. La primera tiene que ver con la pregunta que hacía José Francisco antes, en relación a un caso concreto en el que una persona era trasladada de un sistema institucionalizado a un sistema institucionalizado especial, ¿verdad? De una cárcel un centro preventivo a un centro médico carcelario, un sistema muy particular que tenemos en Costa Rica. Nada más quería hacerle una precisión de orden procesal penal, y es que existe una previsión de que un psiquiatra haga una evaluación preliminar. Es una disposición de carácter administrativo que obliga a los jueces a preguntarle, antes de ordenar una medida de internamiento en este hospital prisión, en el Capencol, preguntarle a un psiquiatra del Poder Judicial si esta persona se encuentra en ese momento en condiciones de ser internada allí o si puede ir a un centro de detención regular, para luego esperar la evaluación que tiene un mes más o menos para hacerse, en la cual en definitiva se va a determinar si esta persona puede ser sometida o no a un proceso penal. Y generalmente se hace a partir de la observación, de técnicas de observación clínica y de estudios de expedientes médicos. Esa es generalmente la técnica que se utiliza. Una vez que se emite el dictamen definitivo, si el médico dice, no, esta persona es inimputable, pues pasaría a un centro como Capencol o un hospital como el Hospital Nacional Psiquiátrico, en caso de que no haya campo en Capencol. Y si la persona pues conserva sus facultades superiores desde la perspectiva psiquiátrica, estaría en la prisión preventiva. Esta nada más una precisión procesal para que pueda dormir tranquilo si todavía ese tema del traslado le generaba alguna inquietud. Eso es en términos generales, por supuesto, sin conocer el caso concreto, etcétera, etcétera. Lo siguiente es que, igual, lo primero lo había puesto en un mensajito en el chat, porque es que tengo problemas de internet, pero ya que tuve la oportunidad, lo planteo así, que me gustaría saber si hay algún esfuerzo. Al inicio de su exposición algo señaló, pero muy brevemente, si se podría encontrar algún ejercicio de elaboración de catálogo. También lo que dice Alejandro, partimos un poco de las intuiciones, de lo que nuestras emociones de interés en el ámbito jurídico, lo que podemos entender por las emociones que son de interés en el ámbito jurídico,
pero si hay algún ejercicio de catálogo, de reseña, digamos, como decir, mire, este es el conjunto de lo que vamos a denominar emociones. Si hay algún trabajo en ese sentido que él conozca o haya utilizado. Esa sería mi pregunta, gracias. No, lo que hay es, en el libro de Carlos Moya se hace esta distinción inicial, un libro de Carlos Moya que no me acuerdo cómo se llama Filosofía de la Mente, y él hace esta distinción entre estados fenomenológicos e intencionales. Pero en principio no lo hay, y de hecho, o sea, un catálogo específico de estados mentales, por vía intuitiva, digamos, que se haya establecido, no lo hay, o que yo conozca por lo menos, y esta es una de las críticas que se hace al funcionalismo. O sea, la idea porque la idea del funcionalismo, de que hay una máquina, de la máquina de Turing, que tiene una cantidad de estados determinados y que funciona con inputs y outputs, presupone de alguna manera que uno puede establecer cuáles son todos esos estados en los que puede llegar a estar la máquina. Y el problema justamente que tiene el funcionalismo visto desde esta perspectiva es que le da el carácter de finitos a los estados mentales, cuando en realidad la postura filosófica, o por lo menos la duda que es, si no son infinitos, si no hay la posibilidad de que sigan emergiendo o surgiendo estados mentales, o que se puedan definir nuevos estados mentales como propiedades funcionales. Entonces, desde ese lugar tampoco sé si tendría sentido hacer un catálogo. Más allá de que un funcionalismo que parta de la idea de la máquina de Turing sí pretendería hacerlo. Hay un ejemplo muy interesante que da Searle para ejemplificar esto de la máquina de Turing. Se imagina la posibilidad de que hayan 1.000 millones de chinos y que cada uno que sea un estado, digamos, de la máquina, y que uno pueda, digamos, de acá enviarle una orden, mostrarle una naranja, y que un chino allá apriete E1 y el otro E5, y que la máquina cambie el comportamiento. Y bueno, hace justamente esta posibilidad. ¿Por qué 1.000 millones de chinos y no más? Si la máquina en definitiva no tiene, o sea, no tenemos por lo menos una postura intuitiva para decir que los estados mentales son finitos, o están acotados. Ok. Jimmy, tenés la mano levantada. ¿Ibas a preguntar algo más o la dejaste levantada? Las dos cosas. Perfecto. Nada más quería agregar un detalle a lo que han hablado. Y es muy pequeño. Estoy leyendo un artículo, bueno, en el capítulo del libro de unos colegas colombianos que se llama Cognición Moral. Y ellos están haciendo un planteamiento sobre psicología del juicio moral. Y una idea que por aquí señalan es precisamente que es imposible, dicen lo siguiente textualmente: es imposible en el estudio del juicio moral no presuponer una cierta comprensión preteorética de la moralidad. ¿A dónde quiero llegar? Un psiquiatra que haga pruebas de cualquier tipo, las más sofisticadas, equipo de psicólogos, un equipo de abogados penalistas, etcétera, todos, y por supuesto los filósofos, todos tienen una serie de preconcepciones que están trabajando ahí de manera oculta, con los cuales están interpretando y emitiendo juicios. ¿Ya? Es inevitable. Ahora Santiago precisamente está recordando esos ejemplos con la máquina de Turing y el funcionalismo. O sea, no hay pensamiento que parte de cero. Todo pensamiento que ponemos, es un pensamiento que parte de otros pensamientos. No siempre somos conscientes de ello. Además, la mayoría de las veces no somos conscientes de cómo estamos pensando para pensar un pensamiento. Muy bien. Entonces, en este problema, cuando estamos elaborando pruebas, una pregunta probablemente sensata sería, o sea, ¿qué me permite pensar que esto es una prueba fiable o no? La que sea. Si lo que quiero es tomar una neuroimagen para comprobar un delito, digo, lo mínimo que le pediría a un psiquiatra o a un neurólogo o a un neurocientífico es que me diga, que me justifique porque esa imagen es suficiente para poder comprobar que una persona es culpable. Así de sencillo. ¿Ya? O bien lo contrario. Es que vean que es muy, lo difícil es demostrar la culpabilidad. Pero ¿por qué no también comprobar la inocencia?
¿Por qué no comprobar también la inocencia? Usualmente partimos de que las personas son inocentes. Perfecto. Pero no sabemos cuáles son los estados mentales de los inocentes. ¿Ya? Ni los estados mentales ni los estados cerebrales tampoco. Hannibal Lecter se presentaba como un hombre inocente hasta que se comía a alguien. ¿Ya? Entonces son cosas como, al menos a mí me hace pensar, y leyendo esta idea, ellos dicen, en psicología moral no es posible estudiar el juicio moral sin presuponer una comprensión preteorética de la moralidad. Y creo que eso aplica precisamente para todo este campo que estamos hablando hoy, y que quería mencionarlo. Gracias. Yo quería decir dos cosas que me hizo pensar Jimmy. Una es que, o sea, tal y como está expresando, la pregunta, digamos, al psiquiatra sería por qué de ese estado cerebral extrae o determina que surge un determinado estado mental. También tiene un problema porque justamente el funcionalismo lo explica en los estados mentales como propiedades funcionales, pero no se corresponden estrictamente solo con el comportamiento del cerebro. O sea, el hecho de que el cerebro esté en determinado estado es uno de los componentes que uno toma en cuenta para definir ese estado mental. Hay otros estados mentales que también interactúan con ese estado mental que queremos definir y que deberían ser explicados más allá del estado cerebral. O sea, el estado cerebral es uno de los factores que yo tomo en cuenta a la hora de definir la presencia de un estado mental, pero es uno de ellos. Y esto justamente es lo que hace viable otra de las críticas que se le hace al funcionalismo, por lo menos el funcionalismo en su versión de la máquina de Turing, que es que la máquina de Turing permitiría comprobar de alguna manera de un estado a la vez. Entonces, los estados mentales no serían asimilables a estados de la máquina en términos de propiedades funcionales, sino a estados computacionales, es decir, a la manera al estado que tiene la computadora en un determinado momento, no al estado mental visto como software, como un programa, digamos, de conexiones lógicas. Ok. Ana, ¿vos querías preguntar algo? Que como ellas saliste sin trastes, no, se te quitó la manita. Estás con el micrófono apagado, ¿verdad? Sí, perdón, es que no he encontrado el botón donde conectar el micrófono. Sí, yo tenía una consulta, comentario, categoría conceptual que acuñó David en su intervención anterior para el profesor Jimmy. Él comenta, bueno, yo me he desconectado varias veces por problemas de conexión. La primera vez que me desconecté fue cuando el profesor comentó algo a propósito de que al fin y al cabo todo estaba sujeto a la interpretación. Y que la cuestión de estas pruebas, y recientemente dijo que la prueba de culpabilidad estaba sujeta a interpretación. Dos cosas, una menos interesante, resulta que la prueba de culpabilidad es una categoría en tesis de principio jurídica, es un tamiz, o sea, es una conclusión que se hace pasar por un tamiz jurídico, en el cual participan elementos empíricos, pero no son todo, o sea, no configuran todo el juicio de culpabilidad, porque la culpabilidad es al fin, en última instancia, al menos en un proceso penal, una categoría jurídica. Primer comentario, ese era el menos importante. El que me interesaba más era precisamente sobre la interpretación, cuando él dijo, bueno, todo se interpreta. Eso me causa un poco de, ¿cómo decirlo?, de ansiedad, porque si definimos interpretación de una manera lo suficientemente amplia, todo se interpreta. Todo en la ciencia se interpreta, todo experimento se interpreta. Aquel científico que observa una ameba a través de un microscopio, como dice, por ejemplo, Hanson, interpreta que está viendo una ameba. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, su experiencia sensorial está mediada por determinadas categorías conceptuales que tiene en su cabeza, entre ellas el concepto de ameba, etcétera, que le permiten concluir que lo que está viendo es una ameba. Igual podría funcionar como una mesa, que si una persona no tiene en su cabeza el concepto de mesa, bueno, observa una mesa en sentido empírico, pero no necesariamente va a comprender que lo que está observando es una mesa si no sabe lo que en efecto es una mesa. Ahora bien, aun y cuando aceptando eso, es decir, aceptando la ineludible carga conceptual
de toda experiencia sensorial, eso no vicia la posibilidad de justificación epistémica de las conclusiones a la ciencia. Y esto es justamente el punto que me causa dudas, porque aun cuando aceptemos que todo se interpreta, tenemos posibilidad de llegar a la intersubjetividad, tenemos posibilidad de llegar a acuerdos racionales a propósito de qué sea lo que estamos viendo, tenemos indicadores, etcétera, etcétera. Y ese es el punto que yo no quisiese sacrificar. Entonces le cedo la palabra al profesor, por favor, para que me responda esta duda, comentario, etcétera. Perdón, ¿va dirigida a mí la pregunta? Ok. Enteramente de acuerdo con vos. Enteramente. Mencioné lo de la interpretación porque hay evidencia empírica que no tenemos por qué someter a duda. ¿Ya? O sea, si llega alguien en ese momento y me pega por la cabeza, pues probablemente no hay que interpretar gran cosa. Lo que no sabemos es por qué lo hizo. ¿Ya? Puede ser que sea una costumbre entre nosotros o puede ser porque venga a agredirme. Ese detalle es el que habría que someter a interpretación, pero porque necesitamos más datos. Eso es un aspecto. Dos, si bien efectivamente en muchos casos hay que interpretar la evidencia empírica para poder llegar a alguna conclusión, el derecho trabaja, y aquí todos ustedes pueden decirlo mejor que yo, con un respaldo normativo, ¿ya? Y procedimental. En ese sentido, vos misma estás diciendo, el derecho a la culpabilidad se establece de esta manera, bla, bla, bla. Perfecto, o sea, el derecho ya tiene establecido cómo funciona. Pero en el caso, pero además necesita hacer un trabajo de interpretación para estar seguro de que ese hecho que se está utilizando como evidencia efectivamente apoya la decisión que se quiere tomar o no. Ahora lo llevamos a la materia de neurocientífica. Yo puedo utilizar esa evidencia empírica con un carácter probatorio. Yo no lo veo tan sencillo. Es más, de acuerdo con lo que Santiago decía, al rato hasta es mejor no usarla del todo. ¿Por qué? Porque es muy compleja. Es sumamente complejo de argumentar a partir de neuroimágenes. ¿Ya? Más si no hay fiabilidad empírica para poder pasar de un estado cerebral a un estado mental y a un acto. Recuerden que el derecho recae sobre actos, no sobre estados mentales. Entonces, la cadena es llegar hasta la acción o al conjunto de acciones que están en juego, ¿verdad? Entonces, yo no sé, lo planteo como un problema abierto nada más. Pero usted tiene razón de que la interpretación no es todo. ¿Ya? O sea, hay que complementar la interpretación de la evidencia con muchos más elementos. Sí. Sí, de hecho, según le entendí, bueno, lo que pude escuchar de la exposición de Santiago, el problema es justamente que no se cuenta, digamos, con la justificación, o sea, las conclusiones neurocientíficas no cuentan con el grado de justificación epistémica, digamos, de otras ramas de la ciencia, no sé si física, etcétera, etcétera, y eso es problemático. Por lo tanto, mi pregunta entonces, o sea, modifico mi pregunta hacia usted, dado el caso que las conclusiones neurocientíficas, que tengo entendido que todavía no se ha logrado mapear un determinado estado cerebral con un determinado estado mental, pero dado el caso que se lograse, es allí, digamos, donde yo le pregunto, o sea, donde entra mi cuestionamiento científico. La interpretación no entraría, o sea, no, si esa prueba fuese susceptible de generar suficiente justificación epistémica, la objeción de la interpretación no sería una objeción suficiente. Esa era,
digamos, a eso apuntaba, aunque estoy de acuerdo y me pareció entender de la exposición de Santiago que no se ha logrado, digamos, ese vínculo entre estados cerebrales y estados mentales y demás. Sí. No sé si me atrevo a decir algo. Repetime la pregunta para ver si logré entenderte. A ver si la puedes, en pocas palabras, repetirme. Vamos a ver. Me parece entender que en tesis de principio estamos de acuerdo. Es decir, estamos de acuerdo en, número uno, que no se ha logrado, o sea, ambos suscribimos la tesis según la cual no se ha logrado mapear causalmente estados mentales Exacto. con estados cerebrales con estados mentales. Tesis número uno, ¿verdad? Pero, y por tanto, todavía no pongo el pero, y por tanto, invocar determinados estados cerebrales para probar determinados estados mentales a la luz de un proceso penal, sobre todo en relación con un proceso de culpabilidad, puede ser complicado, si no es que objetable. Y en eso también estamos de acuerdo, por la primera razón, es decir, porque de la tesis número uno se deriva que esa porción de conocimiento o de conclusión científica no cuenta con la suficiente justificación epistémica en grado, digamos, en el grado que normalmente exigen las ciencias naturales. ¿Todo bien? Entonces, aquí viene el pero. Si se lograse, que es un sí hipotético, acceder a ese nivel de justificación epistémica, sí, entonces usted estaría de acuerdo a modificar su posición según la cual ese tipo de prueba no sería admisible por los asuntos que ya ha argumentado. Sí. Creo, y en eso me quiero apoyar en lo que dijo Santiago hace un rato. Solamente en caso de lesión cerebral comprobada, se puede utilizar el criterio científico para poder determinar una determinada responsabilidad. ¿Ya? Actualmente. Díganme ustedes que son los de derecho, ¿verdad? O sea, si hay una lesión cerebral comprobada, entonces no hay duda sobre esa evidencia. Pero, por ejemplo, no sé si porque yo tengo una deficiencia en serotonina, tiendo a ser poco empático y tiendo a insultar a la gente cuando salgo a la calle y alguien se cansó de los insultos y me demandó y tengo que ir a un juzgado a defenderme. O sea, ahí yo veo un poco difícil cómo utilizar eso como una prueba, ¿verdad? No es imposible, pero imagínense lo difícil de elaborar la evidencia para ello. Es más sencillo resumir el asunto a que ese vecino está cansado de que yo lo insulte y entonces me denunció ante la ley para que yo dejara de insultarlo. Pero vean que el derecho en ese sentido no necesita evidencia neurocientífica para ese tipo de procedimientos, ¿ya? Y como no hay pruebas de que yo tengo un daño cerebral, entonces puedo responder por mis actos. ¿Me explico? No sé si por meterme donde no me llaman y que no es mi campo estoy diciendo tonteras. Sandy, ¿qué le decía? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Jimmy, pero además estoy de acuerdo por esto. Con respecto de la interpretación, puede existir o sea, muchas veces existen, digamos, convenciones interpretativas, en este caso sobre cómo podría interpretarse una determinada imagen en movimiento, digamos, del funcionamiento cerebral para extraer conclusiones a partir de eso. El tema es que exista suficiente evidencia empírica, ensayo y error, digamos, que dé cuenta de que cuando se da esa situación cerebral, efectivamente en la práctica vemos personas comportarse de determinada manera. Es decir, no basta solo con que estemos de acuerdo todos los miembros de la comunidad científica con que esas imágenes que tenemos del cerebro podrían dar cuenta o podrían explicar la existencia de un estado mental. Justamente porque nos apoyamos en esta idea de corroboración externa y de
esta idea de alcanzar la verdad, digamos, verdad como correspondencia con todos los problemas que eso trae asociado, es que intentamos encontrar mecanismos que nos permitan epistémicamente, de una manera epistémicamente aceptable, decir que estos estados cerebrales, o sea, que esta convención o este acuerdo sobre la manera en que vamos a interpretar el estado cerebral para decir que da cuenta de un estado mental, tiene o cuenta con determinadas características que nosotros consideramos admisibles, digamos, para extraer esa conclusión. Eso es lo que entiendo yo en línea con lo que plantea Jimmy. Sí, exactamente esa era mi pregunta. Okay. Digamos, si la admisibilidad o la capacidad, digamos, de esta relación causal de formar parte eventualmente de un proceso, residía o descansaba sobre su justificación epistémica, que es el punto que está en discusión en este momento. Es decir, es lo que, negación de lo cual yo colijo a propósito de tu exposición. Estoy de acuerdo con el punto. Estamos todos en línea, digamos. Igualmente. Perfecto. Hay dos preguntas más de David y después de Carlos Cárdenas. Si quieren, hacemos las dos preguntas, primero David, después Carlos, y después damos la palabra a Santiago, porque ya pronto tenemos que ir cerrando, entonces para que ambos puedan expresarse. Ok, gracias, Caro. Vamos a ver, voy a tratar de ser rápido para no quitar mucho tiempo. Usualmente Santiago, y voy a incluir a Jimmy también, creo que en derecho, digamos, por utilizar un término especialmente del contexto penal, es muy interesante, digamos, cómo epistémicamente hemos avanzado en conocer mejor el mundo, y eso trae consecuencias probatorias de lo que sucede, explicativas, ¿verdad? También el penal, que ahí donde viene el término, solemos llamar criminalística, ya. Y eso va dejando mucho del lado de especulaciones, intuiciones, etc. Okay. Eso por un lado. Paréntesis. Comentario a Jimmy, digamos, ahora por ejemplo que decías que no deja de ser una pregunta actual, me parece a mí, hombre. ¿Por qué, por ejemplo, no probamos la inocencia? Bueno, usualmente, digamos, en las precisiones jurídicas que hay al respecto, no dejan de ser interesantes desde el punto incluso lógico, y tiene que ver mucho con el hecho de que, por un lado, ¿verdad? Probar la inocencia de alguna forma u otra es probar lo que se suele llamar un hecho negativo, ¿verdad? Es como definir algo por lo que no es, ¿verdad? Y eso eventualmente lleva, como bien sabes, don Jimmy, a regresiones al infinito, a imposibilidades, incluso hasta prácticas, ¿verdad? Que son parte de las razones lógicas y epistémicas por las cuales se han dicho en los manuales, en los textos, ¿verdad? De las razones por las cuales no se puede hacer. Es como te decía, como definir algo por lo que no es, ¿verdad? No. Y hay una precisión, una regla jurídica que entonces quien prueba, el onus probandi, está en quien afirma, ¿verdad? Y eventualmente desde el plano axiológico tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Porque como te digo, hay cosas que no se pueden probar. Entonces más bien las afirmaciones son las que se prueban, ¿verdad? Por ahí anda, digamos, las buenas razones para eventualmente explicar del por qué eso no se puede hacer. Pero eso me da entonces a molestarlos a ambos para decir lo siguiente. Eventualmente los avances, si se quiere, en criminalística, ¿verdad? Nos pone eventualmente, digamos, si queremos ser especulativos desde el punto de vista de filo, porque lo podemos clasificar en dos ámbitos. O sea, un ámbito netamente epistemológico, donde tenemos un montón de reglas de justificación, etc. Y un ámbito axiológico, que justamente ahí es donde suele reinar, ¿verdad? El derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es la explicación de un fenómeno determinado y otra cosa es cómo lo valoramos, ¿verdad? Y qué consecuencias
vamos, si se quiere reiterar el término, vamos a valorar a raíz de ello. Y de alguna forma u otra, no dejo pensar en la pregunta inicial con la cual molestaba a don Santiago, y es el hecho de que eso replantea, ¿verdad? Si eventualmente seguimos el esquema de libertad humana, etcétera, ¿verdad? Derecho ha incorporado muchísimas variables para eventualmente poner como excepción a consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad. En penal, que eventualmente pongo más ejemplos de penal, igual en civil hay muchísimos, pero me da un poco de pereza decir de estos otros ámbitos, pero por ejemplo, vis compulsiva, ¿verdad? Una persona conmocionada desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, no tiene responsabilidad en el sentido técnico del término. Entonces, digamos, un poco, digamos, si me permite molestarlos, me agradaría muchísimo, insisto, casi que con un efecto lúdico, molestarlos para escuchar eventualmente qué consecuencias desde el punto de vista ya no criminalístico, no epistémico, sino desde el punto de vista axiológico, podríamos eventualmente decir que podrían variar, ¿verdad? Estas categorías. Incluso para hiperbolizar un poco el comentario, no dejo de pensar, por ejemplo, un texto que me encanta muchísimo, El Mundo Feliz, Brave New World, del maestro Huxley, en el cual, digamos, nos replantea la idea de que incluso hay un avance tecnológico importante donde hay una ingeniería humana que hasta condicionamos, ¿verdad? No solo el pensar, sino el fenotipo y para qué sirven las personas, ¿verdad? Entonces, no dejan de ser eventualmente experimentos, si se quieren, mentales, realmente posibles y que tienen consecuencias durísimas en el plano axiológico, porque al fin y al cabo, digamos, se da alguna suerte de trasfondo en el cual hay personas que están decidiendo, si se quieren, esta ingeniería social, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los insumos científicos que tenemos que inciden en nuestro actuar, ¿verdad? Entonces, no sé si me logro dar a entender con lo que quiero molestarlos, ¿verdad? Y si quieren comentar algo de eso. Había otra manita levantada de Carlos Cárdenas y después ya darle la palabra a Santiago. Sí, buenas noches. Realmente era más especulativo igual, tal vez en eso sincronizado con David. Y iba más como a vos, a Santiago, como yo soy ajeno al tema de la neurociencia y en sí del derecho penal, pero a ver, si hay un avance en la neurociencia, si no avanza solo para el derecho, avanza para el conocimiento, ¿verdad? De cómo se interpreta la realidad, cómo se nos presenta. La neurociencia aplicada al derecho, para vos, o de lo que has leído, ¿cuál es el fin de, digamos, a qué aspira, cuál es su fin último? Y tal vez este tipo de especulaciones, ahora que David mencionaba a Huxley, porque al final de cuentas no avanza solo para el derecho, entonces permitiría una categorización, digamos, de personas, permitiría generar este soma, ¿verdad? Esta droga que se consumía para pasar felices o para evitar ciertos tipos de comportamientos indeseables para una ingeniería social. Pero más que todo era eso, era muy más a futuro, digamos, en el tanto a qué se aspira, digamos, cuando la neurociencia se aplica al derecho penal. Estamos claros que hay un asunto de verdad real, probatoria, buscar la verdad real del caso, lo que sea que signifique verdad real, una certeza mayor. Pero más allá de eso, digamos, vos, ¿cómo ves? ¿Qué es el fin último de la neurociencia aplicada al derecho? Si vos lo ves aplicado preventivamente, si ese es el caballo de batalla del abolicionismo penal, no sé, era más que todo como un ejercicio creativo lo que te quería proponer con mi pregunta. Muchas gracias. Genial. Bien. Sí, perdón, Caro. No, sí, perfecto. O sea, que comentar. No,
Con respecto a lo que tú decís, Carlos, o sea, la ciencia avanza y la neurociencia tiene una cantidad de, o sea, por neurociencia uno habla de una cantidad, digamos, de desarrollos científicos que tienen que ver con el análisis comportamental del cerebro. En derecho no solamente se habla pensando en la posibilidad de probar estados mentales con los fines que tradicionalmente hemos visto desde la óptica penal y civil o laboral o cualquiera, digamos, de probar estados mentales en términos de si tuvo intención, tuvo dolo, fue negligente, se pudo representar un resultado o no, creía o no creía determinada cosa, o sea, va más allá de eso. Incluso se habla en el ámbito del derecho de la posibilidad de que la neurociencia nos permita a futuro mejorar la performance neuronal, impedir el envejecimiento tan acelerado, o sea, una cantidad de cuestiones para las cuales la neurociencia puede llegar a aportar insumos. Desde ese lugar es que el derecho reacciona. Mi foco estuvo puesto en este trabajo, o está puesto en este trabajo, en las posibilidades probatorias de estados mentales vistos desde una perspectiva tradicional. Pero eso no quiere decir que la neurociencia no pueda aportar mucho más y que el derecho tenga que estar preparado para reaccionar ante todo eso que la neurociencia puede llegar a aportar. Está en vías de desarrollo, tanto la neurociencia en sus posibilidades científicas como las posturas filosóficas que intentan explicar aquello que la neurociencia busca alcanzar. Por eso yo decía que van de la mano y que de alguna manera una condiciona a la otra. Sobre la cuestión más especulativa, te soy 100% sincero, no lo he pensado, no sé si me da la cabeza para pensarlo en este momento, teniendo en cuenta la hora. En Uruguay son las 11 de la noche y mi cabeza está burnt out, o sea, estuvo todo el día al mango. No sé si me da, pero sí te prometo a los dos, a José y a Carlos, les prometo que le voy a dar un pienso y que la voy a seguir por mail con ustedes, porque me parece hiper interesante lo que están planteando, o sea, repensar las categorías tradicionales en términos de cómo podría cambiar el análisis de la neurociencia, o cómo podríamos pensar en términos de que no tengamos esa libertad, quizá que creemos tener, y que podríamos juzgar de otra manera el comportamiento, me parece hiper interesante como ejercicio. Porque muchas de las posturas que yo he visto a este respecto, y por ejemplo Jordi Nieva, que es un procesalista español, bueno, Jordi Nieva tiene un libro donde él habla poco menos que la catástrofe de pensar en este otro sentido. Creo que no necesariamente es tan catastrófico, pero la realidad es que no le he dado un pienso en profundidad y no en este momento no me siento que tengo los insumos como para poder pensar creativamente al respecto. Entonces prefiero llevarme la tarea, pensarlo, y de seguro voy a conseguir sus correos y voy a seguir esta discusión, me parece muy interesante. Perfecto. Ya casi estamos finalizando. Le habían hecho David también comentarios a Jimmy, que no sé si quisiera comentar algo o cerramos. No, perfecto, sí, porque en efecto, como dice Santi, que son las 11 y ya no quiero usar casi las 11, voy a usar más del tiempo de Santiago. Agradecerle primeramente a Santiago por su tiempo, por compartir su investigación, muchos éxitos en ello, muchas gracias. Y a todos ustedes por asistir virtualmente, por participar. Les agradezco mucho en nombre de la asociación por el interés. Y estamos conversando. Cualquier cosa, la asociación tiene redes sociales donde nos pueden contactar. Tenemos Facebook, Twitter y un correo electrónico. Y ahí también avisamos las actividades que solemos realizar. Entonces, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches, un gusto. Y a Santi, de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.